un honor seguir compartiendo conocimiento con la magnífica profesora María Ruber y con todos los profesores que la acompañan en el máster habilitante. Estoy hablando de Eduardo Gascón, Alberto Pañín, Alex Jiménez, Mara Partida y, digamos, el resto de profesores y alumnos. O sea, digamos, un equipo pluridisciplinar muy potente y es un gusto la verdad. Hablar de Montjuïc. Montjuïc para mí es media vida. Fue mi tesis doctoral. Estuve con Luis Cantallops redactando un plan especial para los Juegos Olímpicos y, bueno, decía, mi vida es prácticamente, media parte, es dedicada a Montjuïc. Primero por mi condición de profesional, de haber trabajado para preparar, digamos, con el plan especial el evento olímpico, pero también después por los trabajos de investigación a través de una tesis doctoral que fue premiada en el Instituto de Estudios Catalans y que podéis encontrar en la biblioteca varios ejemplares. Y después pues, muchísimas a lo mejor revistas o entrevistas y tal. Como decía Joan Margarit, el poeta catedrático de estructuras de la Escuela de Arquitectura, premio Cervantes este año, premio Reina Sofía, dice, eres el hombre de Montjuïc, porque hay tantas cosas. Además, cuando los Juegos Olímpicos, con mi condición de maratoniano, pues tuve el honor también de diseñar el circuito de maratón olímpica, porque estaban buscando un urbanista, se puede decir, y además que fuera atleta. Y bueno, coincidimos nosotros y con dos compañeros más diseñamos el circuito de maratón. Bueno, dicho esto, pues a mí me gustaría hacer una presentación desde el punto de vista de la historia geológica, porque tiene mucho que ver con Barcelona. Hay un artículo mío que os lo puedo pasar que se titula Barcelona, hija de Montjuïc, porque Montjuïc, de hecho, tiene la culpa de que exista Barcelona. Ahora lo veréis. Mirad, en el Mioceno, el Montjuïc, que aquí podéis ver en esta maqueta, pues el promontorio de Montjuïc, y tenemos la Sierra de Garraf, la Sierra de Collserola, la ría Rubricata, el Llobregat y el río Besós, pero hay un gran plano. Durante el Mioceno hubo un movimiento tectónico, hace millones de años, que hizo que la Tierra se hundiera y quedaba, digamos, un islote, una isla, un promontorio que durante toda la época cuaternaria fue, digamos, reteniendo las tierras que venían del corriente litoral, del levante poniente, y también las que aportadas de tierra adentro, desde la Sierra de Collserola. Y fue formándose todo el plano de Barcelona. Aquí podéis ver en estas dos imágenes la isla de Montjuïc y cómo ya se va sedimentando y construyendo el plano de Barcelona. Aquí podéis ver Montjuïc y aquí está el Mont Taber, donde se asentó la ciudad romana. Evidentemente es la culpa de tener el solar de Barcelona, pero después también el hombre le va a sacar de sus entrañas la piedra necesaria para construir la ciudad. Primero la romana, pero después la medieval, y hasta que no se generalizó el uso del ladrillo en el ensanche de Barcelona, pues la piedra de Montjuïc era el material. Es decir, no solamente nos hace el solar, sino que nos permite pues, construir la ciudad. Ya hay los poetas, incluso en un documento que encontré del 1600 de un jesuita en el seminario de Barcelona, se llama Perejil, pero no Pedro Gil, ya decía que la magia que había del crecimiento de la ciudad y cómo se iba vaciando la montaña, que nunca se acababa aquella piedra. Parecía que cada vez, aunque se sacara más, había más, es decir, que iba creciendo. Bueno, dicho esto, también me gustaría haceros como una reflexión antropológica, si queréis. Mira, ahora, hace media hora estaba
hablando con mi hijo para ver si nos compramos otra televisión, ¿no? Que ahora todo esto avanza mucho. Pero os quería decir que antropológicamente hablando, podríamos decir que el pensamiento antiguo era muy sencillo. Hoy tenemos pensamiento especializado. Hoy para, no sé, la última televisión que me compré hace muchos años, yo recuerdo que estuve un mes casi pensando y visitando, pues que si el Corte Inglés, que si Miró y otros lugares, como para decidir al final que nos comprábamos. Dependía del precio, de si era plasma, era LED, si tenía más prestaciones, etcétera, etcétera. Hoy lo tienen todo. Pero entonces, bueno, al final de 3 fines de semana visitando establecimientos, nos decidimos por uno. Y además la cagamos. Es decir, si lo compramos de plasma, lo que funcionaba era LED. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pensamiento, a medida que va avanzando, la humanidad se va especializando. Pero los antiguos se movían por pensamientos sencillos. El pensamiento de dominio territorial y de defensa que tiene cualquier punto alto emergente era lógico. Por esto, los íberos, los primeros pobladores de Barcelona, se establecieron en Montjuïc, en el punto más alto. También en el Puchet, en el Carmelo, en Turo de la Rovira, ya en el área metropolitana podíamos encontrar otros lugares, otros asentamientos ibéricos. Pero los primeros fueron en Montjuïc. Claro, estaban en Montjuïc. Pero, ¿qué pasó? Pronto descubrieron, a medida que iba avanzando, de que para las comunicaciones, claro, era todo un engorro subir y bajar con materiales, etc. Entonces los romanos se establecieron, este plano, perdón, es de todos los puntos ibéricos, pero me he atrevido a poner en el Táber, en donde está Labarcino, donde los romanos pusieron la ciudad. Los romanos, claro, buscaron un lugar en el plano, pero para poderse comunicar mejor. Pero, claro, el pensamiento se va especializando. Claro, está en el plano, están mucho mejor comunicados, pero se tienen que defender. Por esto tuvieron que construir las murallas. Y sí, existe la ciudad del Táber, Labarcino, y va creciendo a medida que la ciudad ibérica de Montjuïc se va romanizando. Y hay un momento que hay dos Barcelonas, la Laie, los laetanos de Montjuïc, y la Barcina del Táber, la romana. Después ya desaparece la ciudad romana de Montjuïc y, bueno, queda Montjuïc como un hito simbólico en el paisaje tal, pero que solamente durante la mediana pues es el cementerio de los judíos y de aquí quizás viene el nombre de Montjuïc. Hay varias hipótesis, pero para mí es la que más me agarró, que es del Mont Jovis, monte de los judíos, donde ellos tenían los cementerios. Así como los católicos teníamos, cristianos, teníamos los cementerios al lado de las iglesias, como al lado de Santa María del Mar, al lado de la iglesia de Mara del Pi, etc. Aquellas plazas que hay, aquellas planadas eran antiguos cementerios cristianos, hasta que el rey Carlos III, por un orden de higiene, creo que es 1768, decretó pues, que los cementerios estuvieran separados de las iglesias. Bueno, dicho esto, me gustaría empezar por el relieve. Para mí, este plano es significativo porque es un fragmento del plano que el Alfonso Cerdá, que después autor del Ensanche de Barcelona, años antes, en 1851, antes del concurso, levantó este plano topográfico junto con Fontserè y Sant Pere Miquel. Y era un plano que es el primer plano que incorpora las curvas de nivel en Barcelona, en Cataluña. Es un plano que me sirvió para entender cómo era Montjuïc, dónde estaban las zonas más llanas, dónde estaban las zonas
con más pendiente, como en el Morrot, etcétera, etcétera, y para entender cómo se va construyendo esta montaña a lo largo del tiempo. Aquí me he atrevido a hacer esta broma de pasar la traza del canal de la Infanta porque creo que es uno de los ejercicios que estáis desarrollando. Este plano, que es riguroso, porque antes no podías contar con un plano riguroso. Cerdá con el topográfico ya está, digamos, de manera matemática, geométrica, definiendo rigurosamente el perfil. Por esto, para mí fue la base de toda una serie de planos que después realicé, mirando primero las pendientes homogéneas, es decir, las curvas de nivel de 0 al 10%, allí donde el peatón se puede mover muy fácilmente, donde disponer el establecimiento de edificios grandes y tal, pues no tiene que haber ningún problema. Y esta sería la parte más amarilla y el color se va haciendo más oscuro cuanto más pendiente tiene. Por ejemplo, la franja infranqueable del Morrot, como antes he dicho, o en alguna cornisa de estas paralelas. Por esto, las planas del Lledó, que es esta zona, es donde va a ser ocupado por una exposición universal internacional del 29, diseñado por Vega y March y Luis Domenico Montaner, o la parte del entorno de la Plaza de España diseñada por Puig i Cadafal, o la parte del Pobla-sec que ya está, digamos, tocando al llano de Barcelona. Aquí podemos ver también una franja de Montjuïc, que es la que tiene vistas hacia la ciudad. Será una franja privilegiada, una franja que los geógrafos cuando visitarán Barcelona siempre la tomarán como punto de vista de la ciudad, en este caso amurallada. Podéis ver que todavía hay claros y que esto se va colmatando poco a poco, pero las huertas de Sant Bertran y de França, donde alguno de vosotros va a trabajar, donde la parte baja del Pobla-sec también se va a establecer, pues también es una ciudad, es una montaña vista desde lejos, por lo que he dicho, como símbolo, formando parte de la skyline de la ciudad, como esta magnífica perspectiva de Alexandre de Laborde, que en 1802, antes de la invasión napoleónica, él viene como geógrafo. Yo digo como espía, porque cuando hace estos magníficos planos siempre pone las plazas fuertes y de cuando en cuando alguna perspectiva como esta. Pero hay un libro, se llama pues estas plazas o ciudades del Principat, editado por la Abadía de Montserrat, que están todas estas, digamos, estos grabados de Laborde, donde digamos, dibuja muy bien la ciudad, pero sobre todo las plazas fuertes, los castillos, las fortificaciones, porque después Napoleón I va a venir en 1808 para la invasión y le va a servir los trabajos del geógrafo y, digamos, visitas con los dibujos de Alexandre de Laborde. También la montaña siempre a veces se enfatiza de esta skyline. Es una vista de Suiborno de 1770 desde Gracia, o bien este magnífico grabado de Beaulieu que marca esta zona tan potente del Morrot, tan escarpada, pero podéis adivinar aquí algún camino que existía que después desapareció y que a lo mejor alguien de vosotros va a recuperar. Pero, como he dicho, el hombre sacando de las entrañas de Montjuïc, de las canteras, toda la piedra que necesita para construir la ciudad, lo podéis ver, buenos ejemplos paseando por el centro histórico. Aquí en la calle del Bisbe, que va del Colegio de Arquitectos al Ayuntamiento, a la izquierda tenéis la catedral, podéis entrar en el claustro aquí a la izquierda y veis en el suelo esta piedra grisácea a la izquierda, los techos de los
palacios y edificios, todo era esta piedra de Montjuïc que se comportaba muy bien para la construcción. Hasta incluso cuando se empezó el ensanche, como he dicho, hasta que no se generalizó el ladrillo, el uso del ladrillo, también el primer metro, si os fijáis paseando por el ensanche, normalmente era piedra de Montjuïc. Es que era muy resistente a los roces, al pipí de los perros, etcétera, etcétera. Está la Plaza del Rey, pero también los escultores valoraban muy bien, la Plaza San Joan d'Ells, la Plaza, hay la Sagrada Familia, claro, había muchas canteras y de cada cantera la rosácea, se sacaba de la cantera donde ahora está, se llamaba Serafina, que es donde está el estadio de Serraima, o bien, y también, bueno, que esta imagen es fantástica porque es un método de excavación de Montjuïc que se hacía, que se llamaba Serafina, que era la próxima diapositiva, os voy a enseñar el método. Pero aquí podéis ver cómo también, en este caso, se justifica que los humanos, cuando construyen la muralla, van a buscar piedra del lado más bueno, que es del lado de Santa María de Por, el lado poniente, aunque esté más lejos de la ciudad, pero es que el agua llegaba al Táber y llegaba precisamente aquí. Y se cargaba, digamos, por este sistema de las piedras en estas barcas especialmente diseñadas. El método Serafina, que después yo diría, se exportó al mundo, era esto. O sea, consistía en, si esto era el perfil de la montaña, en la base se hacían unas galerías perpendiculares en la base, en este caso aquí, y después otra transversal, que sería este paso. Y cuando se tenían estos restos, que eran pilares, se ponían barrenos, se dinamitaba y caía toda la parte de la roca madre que soportaban los pilares. Y era un método muy efectivo porque se podía trabajar la piedra directamente en base. No era aquello que tenías que ir excavando. Este método podía tener doble galería y, bueno, fue, ya digo, exportada y tal. Claro, nos dejó la montaña en un momento dado, con la máxima extracción. Este plano lo hice comparando muchos topográficos, desde el Cerdá, después uno de la Escuela de Comandancia de Ingenieros, etcétera, hasta nuestros días. Se puede ver la evolución de los grandes agujeros de este queso emmental que era Montjuïc, que se presentaba como esto. Pero me interesa porque esto condicionará mucho, porque, por ejemplo, aquí tenemos el gran agujero de la Fuixarda y aquí el gran agujero del Serraima, que antes hablaba. Y solamente Puig i Cadafalch, bueno, en este caso Josep Amargós, que es el que diseñará la vía más importante, que es la vía K, que es empezando en este lugar desde el plano de Plaza de España, unirá la sección española con la sección de la exposición de las industrias eléctricas y hasta Miramar. Y solo puede pasar por aquí. Es decir, que esto nos da a pensar de que cualquier decisión proyectual mal tomada puede condicionar las futuras condiciones proyectuales. Yo no sé si fue mal tomada o no, pero yo diría que con prudencia dejaron este cuello para poder pasar una vía. Pero esto sí que condiciona que la vía tenía que pasar por aquí. Bueno, este es un plano de superposición que, bueno, si consultáis el libro, pues podéis verlo con detalle. Pero también quiero mostrar esta imagen fantástica de este proyecto, para mí insólito, de Màrius Quintana y Bet Galí, que aprovecharon precisamente el resto de una de estas canteras, la de Moragas, en donde para colocar la fosa común y donde está, digamos, enterrado el presidente Lluís Companys en este punto. Claro, es una manera de integrar historia, digamos, identidad y buen diseño en un solo, sin necesidad de reformar, digamos, aquellas heridas que había dejado el hombre como modo
de extracción de la piedra. También podemos ver, si vamos al teatro griego, mal llamado teatro griego, porque, bueno, aprovechó como fondo de escena la antigua cantera del Machinet. De aquí salían las mejores piedras de Montjuïc, las más resistentes. Este proyecto, que era de Jean-Claude Nicolas Fustier y Raventós, pues, claro, cogieron como fondo de escena lo que era la antigua cantera de Machinet. Y yo diría que tendría que ser un teatro romano, porque los teatros griegos estaban abiertos al paisaje, véase Epidauro, Selinunte, Taormina, y que siempre es el paisaje. Aquí no, aquí está cerrado. Bueno, dicho esto, una pequeña broma, pero también me gustaría que entendieran el porqué de muchas cosas de Montjuïc, por qué hay un cementerio, por qué había las canteras, por qué después fue digamos, se rellenaron las canteras con todos los escombros y las basuras de Barcelona, es porque, en definitiva, había una reacción, digamos, de desencuentro entre la ciudad y el castillo, porque después de la Guerra de los Segadors tuvimos una ocupación rápida de digamos, la corona borbónica y Montjuïc siempre era una espada de Damocles que tenía la ciudad de un posible bombardeo porque había el control de la ciudad desde la montaña. Por esto hay estos son los bombardeos más espectaculares del general Espartero, que en definitiva lo que dicen los teóricos, y mi tesis es que digo que fue un bombardeo por odio y sin saber dónde iban las balas, porque antes las fortificaciones, los proyectiles, pues tenían con precisión hasta unas determinadas varas, o sea, una medida castellana, los proyectiles de artillería, los proyectiles del mosquetón, había otra zona que se delimitaba, y esto era condicionado durante mucho tiempo de que la ciudad no podía crecer, no se podía construir el ensanche, etcétera, etcétera. Pero mira, en el plano de Cerdà, os he enseñado este fragmento que es de Montjuïc, están determinadas precisamente las zonas polémicas, allí donde llegaba pues la competencia militar y donde pues dentro no se podía hacer nada. Podéis ver que aparte de la ciudad, digamos, amurallada, digamos, el centro histórico tenemos aquí, podéis ver la ciudadela, y entonces podíais ver también la ciudadela, esta construcción militar, bueno, ciudad de construcción, la Barceloneta empezaba, pero podéis ver Gracia, el pueblo de Gracia, que ya está prácticamente construido. Este magnífico forma de crecimiento que supongo que os han explicado en clases de urbanismo, pero fijaos que no empieza hasta en calle Provenza aproximadamente. ¿Por qué? Porque desde la ciudad amurallada, esta distancia militar, estas ordenanzas militares, estas zonas polémicas condicionaban todo. Pero hay, fijaos, muchas tesis. Hay la tesis de que abajo de las murallas, que sí los médicos higienistas, etcétera, etcétera. Pero yo encontré una clave que era que un invento de un varón sueco, se llama Baredorf, en 1851, es decir, antes del ensanche, que hace un cambio radical en la tecnología militar. Pasa del proyectil esférico al proyectil cilíndrico, la artillería. Pasa del ánima lisa al ánima rayada. Mira, hace 2 días ha fallecido Sean Connery, pero las películas de James Bond, 007, fijaos que cuando anunciaban, salía precisamente un ánima rayada, que en este caso, revólver, pero que los proyectiles, al poner la ánima rayada y el proyectil cilíndrico, pasando de pólvora blanca a pólvora negra, hacen un aumento en precisión de 3 veces su alcance eficaz. Por esto ya no tiene sentido, digamos,
digamos, las zonas polémicas, porque, digo, ya el avance es mucho más allá. Por lo tanto, entre esto y las presiones que había más allá para construir más allá del centro histórico, de la ciudad amurallada, pues ceden a que se haga el concurso de ensanche. Que en el concurso de ensanche estaba prohibido en las bases hablar de tocar Montjuïc. Esto sí que estaba en las bases. Cerdá se atreve a poner 4 de sus islas, aquí en plan de broma, pues el que ganó el concurso de Rovira y Trías, pues hay una dársena, por aquí había también empezado la construcción del proyecto de Rafo en el puerto, pero Montjuïc prácticamente no se toca. Soler y Gloria también lo que hace es una dársena, como separación entre la ciudad construida, digamos, y la montaña de Montjuïc. Y lo mismo, San Pere Miquel, y en este caso Fontseré también. Y el mismo, bueno, el arquitecto municipal, García Roca, el arquitecto de Gracia, creo que, claro, él lo que hace es una propuesta de unirlo con Gracia. También es cierto que el Ayuntamiento de Barcelona no tenía ni un solar en 1851. Aquí hay todos los numeritos de las propiedades y así como ahora hay un tanto por ciento muy elevado de propiedad en la montaña, pues en este momento ni una. La primera, digamos, propiedad fue una herencia que gestionó un abogado que se llamaba sí, que después fue presidente ministro de Fomento, y que era Larival. Se llamaba Cambó. Cambó es el artífice de la apertura de la Vía Laietana y que él, estando, digamos, en el Ayuntamiento de Barcelona, en la Liga, impulsó el municipalismo, es decir, que los ayuntamientos tuvieran mucho más poder para hacer las cosas y que no todo viniera de Madrid. Pero ya cuando se va, digamos, a Madrid, el ministro de Fomentos procura que aquellos regidores que él había dejado de su partido defiendan la exposición en Montjuïc. Pero sí que él había contactado ya con Jean-Claude Nicolas Forestier, que era el conservador del Bois de Boloña en París, y en Barcelona, pues hizo una renovación del sistema de jardinería que antes era el Maestro Oliva, en los parterres, etcétera, etcétera, como podéis ver en el Parque de la Ciudadela previo. Y aquí lo que hace es un jardín mediterráneo, según él, ¿no? Jardines de Larival. Hay un libro que podéis ver en la biblioteca que se llama Taller de Design et Jardin, son sus apuntes de Montjuïc. Y en esta zona que se rehabilitó, yo lo indiqué en su momento, podéis ver casi este banco, os podéis sentar aquí, rehabilitado siguiendo estos dibujos que casi que había desaparecido con el paso del tiempo. Pero es un jardín, digamos, escalonado, no es un jardín italiano, no es un jardín francés, es lo que llama el jardín mediterráneo de Barcelona. Jean-Claude Nicolas Forestier, y esto va para los que estáis trabajando en el Borrot, también hizo una propuesta en la sección marítima, la sección que da a Miramar, con esta magnífica y espectacular escalinata, rampa que va desde el plano donde ahora hay el hotel y que habían los estudios de televisión de Miramar, pero previamente había sido diseñado para un restaurante, y que no sé, para mí, yo tengo la teoría de que no se acabó de construir, se trabajó en la parte más subponiente, pero en la parte levante no está ejecutada porque aquí en este punto llegaba precisamente el teleférico, el transbordador, el teleférico de Jaime I que viene de la playa San Sebastián. Yo creo que es porque en esta zona la diaclasis, el efecto geológico de rotura de las rocas,
es el más débil. Y yo creo que tuvieron miedo de que la catenaria tirara de la roca y se cargara, digamos, haciendo esta excavación, la base del transbordador. La sección más espectacular para las industrias eléctricas fue diseñada por Puig Cadafal, que nos, digamos, construyó este hexaedro. Esto y los dos palacios de Victoria Eugenia y Alfonso XIII, que vamos a hablar después con el palacio arriba. Arriba se ve la sección de las industrias eléctricas en las planas de Lledó, que después fueron ocupadas por el Anillo Olímpico. Y fijaos el desinterés que tiene Puig Cadafal con el barrio de la Font de la Gualla o con la França Chica, que es el barrio de Poble-sec. Fue una actuación como un vómito, aquí no digo saludable, sino superpuesto, una actuación solipsista, autista, sin tener nada que ver y despreciando la relación entre barrios, que después supongo que vosotros vais a recuperar ahora que tenéis la oportunidad. La sección de las industrias eléctricas, que estaba donde más o menos está situada el Anillo Olímpico, diseñada por Vega y March y Domenico Montaner, como antes he hablado. También es cierto que pasaron muchos afectos y desafectos durante y antes de la exposición internacional, que al final acabó el 29, pero en el 23 se instaló la dictadura de Primo de Rivera y en una de las visitas del dictador, para no herir su sensibilidad, porque las 4 columnas representaban las 4 barras catalanas, que era talón de fondo y se habían construido para poder en el 21 pues, hacer un talón de fondo de la magnífica avenida que ya estaba construida, y al no tener todavía el palacio donde está ahora el MENAC. Se tiraron con la visita de Primo de Rivera, y después ha habido una vindicación, digamos, no sé si era Esquerra Republicana, a ver si tuvieran que volver y se han repuesto. Pero también hay en esta montaña pues estos contrastes, ¿no? Coetáneos, este edificio que es cerrado de Puig Cadafal, absolutamente, digamos, todavía retocando y puliendo con aquellos tics de modernismo y noucentismo y todavía, en contraste con este magnífico edificio de Mies van der Rohe, quizás uno de los mejores edificios del siglo XX. La montaña. La montaña que yo cuando trabajaba con la, digamos, tesis de Montjuïc todavía, pues no podía tener la información de la parte todavía ocupada, digamos, por los militares en el castillo. Aquí podéis ver la magnífica actuación en esta antigua cantera de la magnífica actuación de Bet Galí y de Màrius Quintana, que antes os he hablado, donde está enterrado el presidente Companys. Pero también un proyecto fantástico de Bet Galí lo encontramos en la Sot del Migdia, que es en esta gran, digamos, herida dejada por las canteras, que lo habilitó para posibles espectáculos de masas. Creo que aquí ahora examinan de conducir, pero que era todo digamos, un reto. Yo creo que fue un proyecto muy interesante, saber romper, adaptarse al terreno, etcétera, etcétera. Podéis ver el anillo olímpico. Aquí, precisamente cuando hice la tesis, cuando se hizo concurso, todavía no había salido la tesis, yo tenía los planos de cómo estaban todos estos agujeros previamente digamos, a los escombros y a las basuras que habían llenado digamos, las canteras. Y Arati Sozaki tenía proyectado precisamente aquí donde está el campo de béisbol el edificio. Y debido a que aquí había la antigua cantera o pedrera
Vallarona, que había una potencia. La potencia en argot de canteras es la altura que había de relleno de basuras, pues era casi 30 metros. Se tuvo que desplazar por temas de, digamos, de solidez de la cimentación, ¿no? Pero podéis ver, pues, todo el resto, donde hay el estadio Serraima, donde había aquel gran agujero y donde está el estadio Afuxarda. Por aquí es el único cuello de esta magnífica, digamos, traza diseñada por Josep Amargós, que es el que más conocía la montaña, como veréis más tarde. Aquí podéis ver la piscina, digamos, que después rehabilitó el arquitecto Moragues, que después os hablaré. Poblasec, lo veis aquí, esta actuación solipsista de la Internacional del 29, y aquí la Font de la Guaya. Podéis ver las estrellas altas y actuaciones del arquitecto Antonio Bonet Castellana, etcétera, etcétera, un profesor de urbanismo, intervino también en esta manzana, actuaciones de Oriol Bulles, etcétera, etcétera. Y aquí una parte más todavía en barbecho, pero que ahora ya está más construida. Hay algún apunte, como veréis después, que en el plan de Montjuïc que nosotros diseñamos, pues dimos como unas pautas de diseño que aquí tomaron muy bien Valle y Roche en esta actuación. Este plano es de formas de crecimiento, que habéis visto, el Poblasec construido después del ensanche, fijaos, que no tiene nada que ver y que las trazas muchas veces son las divisorias que había un antiguo camino, propietarios que se ponían el nombre todavía, que es el Vilá, que es el Ricard, que es etcétera, que no entraban en la reparcelación de ninguna manera, y es una pena porque es posterior a lo que es el ensanche magnífico del Alfonso Cerdá. El barrio de la Satalía, que había algunas viviendas aquí unifamiliares que se han conservado, viviendas de la cooperativa, digamos, de trabajadores municipales, el barrio de la Font de la Guaya. Bueno, aquí tenemos digamos, un edificio en la calle Minería, Estrellas Altas, el barrio del Polvorí, que ahora ya esto ha cambiado porque este plano lo redacté en 1993, y aquí tenéis ya muchos de estos edificios, que muchos de ellos fueron, digamos, el lugar donde se relocalizaron muchos barracas que ocuparon suelo público. Sí, en urbanismo os explicamos que hay una forma de crecimiento que son las barracas, que es que en suelo público normalmente de la noche a la mañana sale una construcción esporádicamente, y que es durante casi siempre de la inmigración para la construcción digamos, de las propias obras, digamos, del 29, la construcción del ensanche, la industrialización de Barcelona, y es una montaña que está ocupada y compartiendo vecindad con las basuras. Una montaña que es un desencuentro total, digamos, de lo que tendría que ser una montaña situada delante del mar. En paralelo después del ensanche Cerdá, pues en el Poblasec, pues hay estos, digamos, proyectos que yo seguí aquí, las partes, digamos, que han coincidido desde el proyecto hasta, digamos, nuestros días. Y en este magnífico proyecto precisamente de Amargós, podéis ver lo que se ha conservado de este proyecto, que son estas calles que he coloreado, digamos, pero el proyecto cosía la Font de la Guaya con la França Chica, con el Poblasec. Pero después vino esta incursión, digamos, sin respetar para nada lo de Amargós, que era ahora este plano está al revés, pero el plano de Amargós, pues
lo que hacía es, aparte de dar continuidad a los barrios, hacía un gran parque, de manera que la montaña llegaba a la Gran Vía. Y no había la entrada, digamos, que después se construía desde la Plaza de España. Esta montaña también será un lugar, aunque sea esta montaña, digamos, quizás odiada, será un lugar que en tiempo de paz la mesocracia, es la gente popular, venga a satisfacer sus ansias de luz y descanso, fines de semana, cuando en tiempos de relativa paz. La aristocracia va hacia el Tibidabo, digamos, ¿no? Y la mesocracia, digamos, habrán los bailes, las fuentes situadas siempre en esta cornisa privilegiada que mira Barcelona, donde los viajeros tomaban las mejores vistas de Barcelona, la Font del Tir, la Font d'Encona, la Font del Geperut, la famosa Font del Gat, la Font de la Satalia, y aquí al entorno de estas fuentes había pues las comidas populares, había los bailes, etcétera, etcétera. Hay esta imagen importante porque después de que se construye el 29 que es para mí la primera reconquista de Montjuïc, la segunda será los Juegos Olímpicos y la tercera está pendiente para mí todavía, pues la primera reconquista ya ha aparecido, ya ha habido los jardines de Laribal construidos y esta imagen es de una revista republicana de Gracia, que es la Esquella de la Torratxa, que yo titulo Los jardines ahogan el monstruo. El monstruo era el castillo, esta espada de Damocles que teníamos vigilando la ciudad. Pero fijaos aquí que tenéis toda esta gran ocupación. Antes os he hablado de las ordenanzas militares. La ordenanza primera era donde llegaba la bala de un mosquetón, que era una escopeta de la época. Y aquí no se podía hacer absolutamente nada. Donde llegaba la artillería, era la segunda zona polémica y es donde se podía construir solamente una casa digamos, de planta baja y de madera o que sea, pues sí se tenía que tirar. Pero bueno, haciendo, digamos, trampas de lo que sea, pues se fue construyendo toda esta ciudad paralela, que era la ciudad que acogió a los inmigrantes. Aquí podéis ver todavía las puertas del cementerio, castillo, a donde llegaban las barracas y aquí pues, las basuras, digamos, que llenaban los agujeros que había dejado precisamente las grandes canteras. Fijaos, llegó un momento en que un diluvio de 1971 hizo decidir al alcalde Porciones de buscar una alternativa de vertedero, porque el diluvio arrastró todas estas basuras y llenó el barrio de Can Clos. Aquí podéis ver camiones de Foxa, que eran de limpieza de estos que pasan por Barcelona, que se los llevó también. Y bueno, como consecuencia se abrieron los vertederos del Garraf. Bueno, en las canteras, llenando las canteras del Garraf. Allí hay un magnífico proyecto de un compañero de María y mío, que es de Enric Batlle, que con su compañero Joan Roig, pues hicieron la Vall de Joan, que podéis ver que es Premio Europeo del Paisaje, restaurando de una manera fantástica, paisajísticamente, las antiguas canteras del Garraf. Aquí podéis ver también lo que pasó después. Hay un dicho que en latín que se dice post festum pestum. Bueno, después de la fiesta del evento del 29, de la exposición internacional, claro, la ciudad queda, digamos, con deudas y para intentar, digamos, buscar recursos, se hizo incluso un concurso, pero esto era un primer dibujo de un arquitecto de fomento de obras y construcciones, que tenía muchos terrenos aquí, para que él le ayudó su sobrino, que después fue el que fundó el GATPAC, estoy hablando de Josep Torres Clavé junto con Seri Subirana, pues estaba de dibujante,
el dibujo lo hizo cuando le ayudó a su tío cuando era estudiante de arquitectura, pero esto que tenía que ser el centro nodal y se vendía así, hubo un concurso, Ramón María Rubio y Tudurí, y había hecho esta propuesta, pero muchas propuestas, y creo que lo he sacado expresamente porque muchos de vosotros vais a trabajar aquí. Fijaos la propuesta del GATPAC. El GATPAC casi desdibuja el hexaedro, esta forma, digamos, impuesta por Puig y Cadafal. La deja simbólicamente, pero hace una relación con los barrios, con esta edificación abierta, esta especie de redén, pero también está el de Gairal y otros del Larder, son otras propuestas de un concurso, esto lo podéis ver en un cuadernos de arquitectura editado. Bueno, pero también el GATPAC, cuando viene Le Corbusier con el plan Macià, este es un dibujo que pues, tenía en custodia el hijo de Josep Torres Clavé, Raymond Torres, que bueno, ahora no sé dónde está, que era también profesor de la escuela. Pero he sacado también para que veáis esta propuesta que se hacía de continuar la línea litoral. Aquí había un ascensor tremendo, digamos, que subía hasta el plano, digamos, con una pasarela después al plano Castillo, desde la base marítima. Había, bueno, aquí se puede ver más, mejor, ¿no? Incluso el Castillo se intentaba desdibujar por, digamos, por la triste memoria, ¿no? Y que en definitiva lo que se quería era, se hacía como creo que había un helipuerto, digamos, previsto. Pero también hubo un momento en el 1965 cuando General Franco hace una visita a la ciudad y dice que va a ceder el castillo a la ciudad, que no se hizo hasta nuestros días, se puede decir, pero sí que lo prometió. Enseguida salió la iniciativa privada de Beosa, una empresa que intentaba especular en el Morrot, en el Morrot, y esta era una de las propuestas. Esta era una propuesta de grandes arquitectos, Antonio Bonet, Oriol Buigas y Josep Martorell, pero la propuesta que a mí no la encuentro acertada en cuanto digamos, a la manera como se dispone estos edificios en algún lugar en relación a la orografía, sí que encuentro, digamos, unos valores importantes en su plan. En este plan especial se radicaba el cementerio. El cementerio se sacaba que ocupaba el lugar más interesante de la montaña con vistas al mar. Aquí había la operación residencial, operaciones residenciales, e incluso había un redén muy bestia que estaba previsto hasta las Ramblas, pasando por el carrer Nou de la Rambla y tal. Y aquí les ayudó Marcial Echenique, que había hecho una tesis, la primera tesis que se leyó en la Escuela de Arquitectura fue de Marcial Echenique, un profesor que creo que ahora está en Cambridge, un profesor muy ligado también a nuestro departamento de urbanismo, profesor de Chile, creo que es. María lo conoce bien. También había pues esta apuesta de repensar todo eso, bueno, la feria en todo caso, ampliarla porque no estaba previsto todavía el tema de la zona franca. Y había, bueno, algunos temas que para mí muy interesantes. Quizás lo que yo creía con más desacierto de estas sintaxis, hay algunas que estaban para mí muy bien, pero me ponía los pelos de punta, los pocos que tengo ahora, pues cuando veía parte de esta sección. Este es el plan, una maqueta de un plan especial de Montjuïc, cuando redactamos con Luis Cantallo y yo mismo, que era la parte blanca era la que se proponía, había estas calles nuevas, había una actuación que ahora falleció Federico Correa, me acuerdo que tuve una reflexión sobre este edificio columbario, porque la fachada del cementerio desde la parte poniente es muy digamos, poco acertada, ¿no? Y que yo quería
taparla con un edificio columbario que diera una respuesta con buena arquitectura, muy bien controlada desde la ciudad. Y le decía a Federico, tiene la misma medida que precisamente el eje del anillo olímpico. Y digo, pero me da mucho miedo. Y me decía Federico, dice, a la muerte se la tiene que mirar de cara, se la tiene que atender de cara. Está muy bien. Y aquí hasta me felicitaba, dice, la escalera de la muerte, ¿no? Pero que en definitiva fuera un edificio importante, una fachada controlada desde el punto de vista del diseño. Evidentemente se hubiera hecho un concurso internacional, pero ya no llegó. Sí que, mientras tanto, hubo pues actuaciones importantes, como es el anillo olímpico. Aquí podéis ver estas trazas, digamos, entre la Fuixarda y la Serrahima, por donde pasaba esta magnífica calle digamos, de Josep Amargós. Una calle que desapareció durante muchos años porque había un circuito automovilístico de Fórmula 1 en Montjuïc y aquí esta traza era así, recta. Y esto era la recta del estadio. Y aquí donde están las piscinas Picornell, pues había la fotofinish. Y fijaos lo que son las cosas. Y esto descubrí cuando hice la tesis. Comparando planos de una época y de otra, vi que la traza de Federico Correa, Afonso Milá, Margarita Bouchardet, que diseñaron el anillo olímpico, esta traza era la misma que tenían los árboles que no se habían arrancado de la traza de Amargós. Es decir, fijaos, ha vuelto, digamos, a la traza original. Y de esto, pues al final de la tesis podéis ver que pasan muchas mutaciones durante toda la historia de Montjuïc, porque tanto en edificaciones como en traza de caminos y vías he hecho planos comparativos. Bueno, aquí se quiso, digamos, conservar la fachada del estadio. Para mí es una equivocación. Yo no encontraba ningún valor, digamos, ningún valor arquitectónico. Pero bueno, fue una de las 4 áreas olímpicas de Barcelona, que ya sabéis que era Montjuïc, la Villa Olímpica, la Vall d'Hebron y Diagonal, al lado de la Escuela de Arquitectura. Esta era durante las obras. Aquí es el proyecto de Bet Galí en el Sot de Migdia, capaz para coger un abanico muy amplio de actividades del ocio, la cultura y las masas. Este proyecto para mí es muy interesante. Fijaos, es el proyecto, pero hay contradicción también. Es el proyecto de Moragas. Estas escaleras, aquí había la piscina de saltos. Estas escaleras estaban precisamente en este lado donde estoy señalando la flecha y mirando hacia el nada, hacia un fondo, digamos, del resto de montaña. Y lo que hizo el arquitecto Moragas era un giro copernicano, un giro de 180 grados del graderío, de manera que lo puso aquí. De forma que todo el mundo que estaba sentado y todas las televisiones del mundo, mientras retransmitían los saltos aquí había el saltador, se veía como fondo de escena la ciudad. O sea, la ciudad aparecía. Es una manera, para mí, una decisión proyectual genial. Pero bueno, tengo la crítica, porque después me puso una valla que cerraba la vista a los paseantes, tanto de las piscinas como de la ciudad. Pero también tuvimos que trabajar sobre los accesos a la parte alta y dispusimos, menos mal, las escaleras mecánicas, porque habíamos trabajado en un proyecto que era fantástico, que era el proyecto del metro de motor lineal, que en la Feria de Automoción de Vancouver de 1985 hubo un cambio de tecnología, un avance muy importante, pasando con el invento del motor lineal. El motor lineal es el metro que un motor sabéis que es un rotor y un estator. Imaginaos que el rotor es la vía lineal
El campo magnético es entre la vía y lo que es el rotor, que es la vagoneta. Y entonces el campo magnético con este avance puedes llegar a subir 80 milésimas de pendiente, cuando el metro solamente en aquellos momentos podía subir unos 35. Y además, con un sistema de las bueyes, que esto tendría que hacer una pizarra, podían, digamos, establecerse radios de giro de 16 metros. Con este invento, Mercè Sala nos encargó, que era la presidenta de aquel momento del metro, y pues a un ingeniero, Luis Cantallo, sí, hicimos un documento muy rápido, y pronto Mitsubishi hizo una propuesta, pero bueno, hubo aquello una lucha, digamos, como siempre pasa política, ¿no? Que un color era el ayuntamiento, otro color contrario era la Generalitat, y entre las discusiones pasó el tiempo, no hubo momento, no se pudo hacer. Y ahora se está trabajando, bueno, esto era aprovechando la línea 2, que estaba muerta en el Pueblo Sec, y la continuábamos hasta prácticamente al aeropuerto. Y pasaba en aéreo una parte, pero había una salida aquí más o menos donde está el estadio Julià Campmany. Aquí podéis ver que en sección pues también había una parada en donde después os enseñaré un proyecto de José Luis Mateos, que casi que retomó esta idea de hacer como una escalera que conectaba con el Manac, pasando al lado de la escalera de la cascada monumental. Podéis ver la parte de mediodía, es donde se construía el gran, digamos, la gran operación paisajística. Pero es importante ver este plano, que es los recintos de esta gran montaña, los recintos que nosotros nos encontramos en el 83 y reclamábamos aberturas. ¿Sabéis qué pasó del 83 cuando hicimos el plan? Después del plan, que hubo digamos, ya construido el anillo olímpico, es que les quedó también el anillo olímpico, les quedó también el botánico, que todo les quedó tan bien que los recintos fueran mucho más grandes, y el área libre de circulación por Montjuïc era el negativo, era absurdo, solamente teníamos esto. Claro, después yo mismo volví a reclamar, y ahora el anillo olímpico ya la dejan visitar, porque resulta que creo que solamente los sábados antes, y era, digamos, ya para mí, lo que hace falta es perforar que toda parte del pueblo español, pues subiendo por Marqués de Comillas y saliendo por el paseo de Montañans, podía ser una actuación importante. Más porosidad le hacía falta. Claro, nosotros cuando Roig i Valle, casi que con los de Parcs y Jardín les dijimos que trabajar en este espacio, les dijimos que para salvar esta pendiente con la otra, siempre los trabajos en Montjuïc fueran como lo que Amargós en su proyecto se impuso, es decir, no tener pendientes peatonales más allá del 5%, porque es lo que es cómodo para el paseante, y lo tomaron al pie de la letra, hicieron todos los viveros que había esparcidos y que fueron afectados por el anillo olímpico, y en otros lugares los concentraron aquí en Tres Pins. Y era muy interesante porque es muy didáctico, incluso para los escolares, poderles enseñar. Vas bajando suavemente, y vas recorriendo todos estos viveros, digamos, con una pendiente suave, pero sí, es inteligente el proyecto, porque si tienes prisa siempre hay las escaleras más o menos serpenteantes que están aquí, o las más directas al lado del funicular. Para mí es un proyecto de reinterpretación de una topografía muy bien establecido. También para mí es interesante la actuación de Ferraté, Figueras y Canosa, porque se entiende muy bien que el territorio en relieve, con esta atomización, fragmentación, es la manera más hábil de poder adaptarse, digamos, a un terreno, reconstruyéndolo prácticamente para, en este caso, el jardín botánico, pues, pero
conservando la orografía. House es un proyecto para mí genial también. Otro proyecto interesante, hubo un concurso para acceder precisamente al Sims, al castillo, que fue un concurso que se presentaron muchísimos arquitectos y os presento el de Joan Forgas, que es el ganador, y que en definitiva es el proyecto que se llamaba el Sims. Esto tiene que ver porque al castillo ya los militares se iban y bueno, se quería recuperar toda la parte alta, sobre todo. Pero la dificultad de acceso era muy importante y se trabajó desde el punto de vista, desde la estación que tenéis de funicular del Paral·lel hasta bueno, rehabilitarlo, subir otra vez, digamos, en una segunda fase del funicular pendiente todavía, pero que en definitiva está, pero también con el funicular reforzando cuando el transbordador llega a la Font del, ahí al Pollastre Las, donde antes os enseñaban imágenes, subir también con el teleférico hasta Montjuïc. Pero también desde la parte de la zona franca, esto está pendiente todavía. Pero la idea era fantástica. Os haré una analogía con el magnífico proyecto de Fred Lloyd Wright del Guggenheim de Manhattan. Fred Lloyd Wright lo que hace es que nos sube con un ascensor a lo más alto del museo y después nos va bajando con una rampa helicoidal de manera que no te dejas nada, ninguna obra, puedes entrar en alguna salita, pero es un recorrido suave. La idea base, yo creo, del proyecto de Forgas, se lo he preguntado, pero era esta, ¿no? Subir con el transporte público entre autobuses, entre, digamos, funiculares y transporte público a la parte más alta y después ir bajando, disfrutando de la fruición cinestésica de que va el paseante encontrándose con este, digamos, este cambio de cota. Esto eran las ideas, algunas ideas del proyecto. Parte de ello ya se ha renaturalizado, fragmentos de llegar, digamos, en funicular hasta incluso, funicular. Hay calles que antes existían, pues, o caminos que existían, que se han ido reurbanizando, pero se ha renaturalizado. El coche, hay un intento de erradicar el coche privado, erradicarlo. Muchas secciones viarias han, digamos, se han transformado de forma que la calzada ha pasado a ser de un carril solamente y es un carril para autobuses, sobre todo en la parte que más próxima, digamos, al castillo. Y esta es también un anteproyecto que os he pasado, que no se ha hecho nada de esto, pero del mismo arquitecto, que hay dos versiones, que es en la parte de Forestier, porque algunos de vosotros estáis trabajando en esa parte. Yo os he hablado de que Forestier, el proyecto de aquel monumental se construye esta parte de Poniente, pero la parte de Levante, que es donde unirás con la ciudad, Joan Forgas nos ha hecho esta pirueta, dos piruetas, diría yo. Aquí podéis ver también el jardín de Costa Llobera. Y aquí os he pasado varias imágenes en secciones. Esta es la primera propuesta todavía, pero después hay otra. Aquí hay este magnífico, bueno, yo creo que todos conocéis este magnífico proyecto de Elías Torres en Toledo, ¿no? Y Martínez La Peña, ¿no? Las escaleras mecánicas pero están súper bien integradas aquí. Forgas creo que hay un intento, pero por el tema de coste supongo que no tanto como aquella magnífica obra de Elías Torres. Aquí en la parte baja tenemos, ya sabéis, la estación de bomberos y esta es otra propuesta que ya va como un funicular aéreo aparte de la propuesta anterior, ¿no? Aparte del funicular, perdón, hay del teleférico, hay un funicular, las dos cosas al mismo tiempo. Y aquí hay el aparcamiento de los camiones, etcétera, etcétera. Este proyecto creo que es de un compañero nuestro, que es Manuel Ruiz Sánchez, que supongo que os lo explicará.
podéis ver cómo a partir del proyecto existente pues se trabaja todo el espacio público y se va subiendo. Bien, posteriormente hubo un plan de usos en Montjuïc que bueno, quedó en esto, en los usos, y que en definitiva la idea era buscar una aproximación del ciudadano a la montaña, pues intentando buscar en máxima compatibilidad de usos, pues no sé, desde el punto de vista de lo que yo reclamaba en un momento desde la tesis, que se tendría que favorecer con una, digamos, yo diría, diseño logístico, pues a lo mejor la entrada a todos los museos, de que además del transporte público entrar en la misma entrada y que quien va en Metac pues pueda ir a la Miró, pueda ir al Museo Arqueológico, etcétera, etcétera, o al Museo Militar, digamos, del Castillo. Transporte público, es decir, facilidad de entrada, es decir, hacer la montaña amable. La montaña amable, ¿cómo es? ¿Cómo la podemos hacer? Hacerla inclusiva. La inclusividad, yo diría que tiene un factor que lo podemos asociar, que es la accesibilidad. Desde el punto de vista del transporte público y desde el punto de vista, salvando barreras arquitectónicas, o desde el punto de vista social. Es decir, todo el mundo puede entrar, facilitar la entrada, pero también, digamos, facilitar el acceso. Es decir, accesibilidad e inclusividad igual a amabilidad. Bueno, también ha habido otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este nuevo barrio se trabajó pues, en un mandato anterior y que en definitiva había aquí una operación especulativa, pues yo diría autista, desinteresada con lo que nos interesa, que es el cómo casamos, cómo continuamos la ciudad qué es lo que vais a hacer vosotros, los límites desde el Poblasec, desde el Morrot, desde la zona franca, desde la entrada monumental, ¿no? Con el acceso a Plaza de España, ¿cómo lo vamos a reinterpretar a partir para corregir todo aquello que tenemos mapas? En contraste, había otro proyecto que yo creo que está mucho mejor, pero que en definitiva vosotros supongo que os puede servir como referente, es el de Carlos Ferrate y otros compañeros que ponían pues un área aquí pues más comedida y que en definitiva pues también había un estudio muy, digamos, interesante desde el punto de vista con el cinturón. Cinturón hay quien lo propone soterrar del todo, pero aquí había pues unas pautas que ellos mismos casi proponían. Decían cómo era la montaña en 1840, que podéis ver el plano de Cerdá y veréis que aquí prácticamente el agua llegaba y aquí había un pequeño camino. Después llega el tren del Morrot, en 1917. Aquí ya hay la estación del Morrot. Aquí tenéis no solamente el tren, la montaña, sino que ya hay la ronda del litoral y el puerto. Y a la larga hay una idea de que la ronda del litoral pase deprimida y la calle puede ser una calle como una avenida, no sé si el tranvía o no tranvía, pero hay el barrio de Marina del Prat Vermell y todo lo que se hace en la parte de la zona franca con la ciudad, con el Poblasec, y la ciudad puede conectarse aquí, pero un gran paseo con bicicletas, etcétera, etcétera. Total, también estaba estudiado con sección y aquella incursión, digamos, edificatoria también iba acompañada con una, digamos, establecimiento lúdico y con estas ideas de hacer llegar de una manera, digamos, coordinada a la, digamos, montaña. Y también me ha gustado pasaros esta imagen de un proyecto que es solo una idea, se puede decir, del despacho de José Luis Mateo, un magnífico arquitecto, que está en base a un encargo que era la montaña de los museos. Estoy acabando, un minuto. Y los dos edificios de Victoria Eugenia y Alfonso XIII, pues estos dos edificios formarían parte de la ampliación del MENAC, el de la derecha,
sería el MENAC 2, y aquí tendríamos el Museo de Arquitectura, de la izquierda ligado con, hay una idea de ligarlo con el pabellón Mies van der Rohe y con el CaixaForum. Y aquí en sección podéis ver los dos museos que se unirían incluso por debajo, como pasa en la National Gallery de Washington, del edificio de Pei con la National Gallery antigua. Con un tapiz rulant se conectan, pero también a nivel transversal, con un sistema mecánico de conexión del MENAC, que está en el nivel superior, con los dos MENACs, bueno, Museo de Arquitectura y MENAC, que estarían situados en esta parte. Bueno, ya para finalizar, esta montaña que la hemos visto por muchas partes, que en definitiva aquí hay un reto de recuperar, digamos, y esto es una idea del mandato de Ada Colau, de poner mucha más vivienda por aquí, y el propio Collboni, que es el teniente alcalde tal, incluso decir, bueno, es que la Fira podía parte de la Fira podía ir en sótano, pero claro, la Fira es en Montjuïc 2, que es en zona franca, pero sí que hay muchos edificios que se pueden, digamos, traspasar. También es cierto que aquí hay una parte importante que se está transformando, que aquí hay alguna idea de transformación, pero sobre todo este gran barrio que tenemos aquí. Y la parte para mí más interesante desde el punto de vista de proyecto urbano, que es cómo se llega de Pobla Sec, se hace la sintaxis con la montaña y la continuidad para unir a través de este frente ahora desatendido estas dos partes de una ciudad, pero que forman parte de una metrópoli. También decir que la montaña está dentro de esta estructura del verde de la ciudad, pero que cada vez es más una montaña por su posición, por su carácter y por su importancia, un parque central, como demostraba la tesis de este profesor Joan Florit, que comparaba la montaña de Montjuïc con los parques centrales, digamos, y aquí tenéis las hectáreas de cada uno de ellos más importantes del mundo. Yo diría que es Montjuïc un parque central metropolitano. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si me he pasado, María. Al contrario, yo creo que ha sido un lujo impresionante que Estanislao Roca haya podido explicarnos esto, conociendo lo que estamos investigando para realizar proyectos, pero también ha sido una clase de extraordinario interés cultural para cualquiera. Bueno, me alegro que haya servido, que se haya servido. Si os puedo ayudar en algo más, pues ya lo sabéis. Hombre, si está Alex. Hay Germán y Mar Bartolomé, Mina. Te vamos a pedir que nos ayudes de aquí unos meses a principios de enero, yo creo, o a finales de diciembre, para que hagas una corrección y nos ayudes, porque presentabas unos proyectos que todos son como enormes, ¿no? Algunos irresponsables, como imaginar sacar el tren, otros súper enormes, como de cuando sobraba dinero, ¿no? Y teníamos que unir edificios con sótanos. Estamos en otro momento y vamos a intentar, si los proyectos buscan otros equilibrios, ¿no? Y yo no creo que haya nadie en Barcelona que nos pueda ayudar más que tú, o sea, está claro. Oye, muchísimas gracias y a disponer, ¿eh? Os enviaré este artículo que se llama Barcelona, hija de Montjuïc. Estupendo. Nada, dos folios. Venga, muchas gracias y celebro que tengáis estos magníficos profesores y aprovecharlo, que es una ocasión de oro, porque son proyectos que la ciudad tiene pendiente. Gracias, Stanis. Gracias.